Ser un hombre de Dios implica madurez espiritual y responsabilidad de servicio. Ser un hombre de fe es pertenecer y servir a Dios. Hoy nuestro mundo necesita un ejército de hombres de Dios que prediquen con poder, que enseñen con poder, que defiendan la verdad con poder, que oren con poder. Y nadie lo hará a menos de que sea un hombre de Dios, un hombre de fe. Quédate con nosotros y descubre el don maravilloso de ser hombre. Comenzamos. Hola, que sean ustedes muy bienvenidos a nuestro programa Hombres de Fe. Hoy el privilegio me corresponde de estar compartiendo con ustedes. Andrés Ahuatzi, servidor y amigo, que como les digo tiene el privilegio de compartir con ustedes en nuestro programa de este día. Gracias a todos los que nos escuchan. Gracias a través de Koinonia Radio en el 800 AM. Pueden contactarnos a través de nuestra página www.tjcatólico.com. Nuestros horarios, pues ustedes ya los conocen. Hoy con el tema nuestra lucha como cristianos. ¿Contra cuánto y contra qué es que tendremos nosotros que luchar para dar testimonio de nuestra fe, de ser hombres y mujeres de fe? Quiero tomar un versículo de la Sagrada Escritura en la primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículos 23, en donde San Pablo nos hace una recomendación y nos dice: que el Dios de la paz los haga santos en toda su persona, que se digne guardarlos sin reproche en su espíritu, su alma y su cuerpo hasta la venida de Cristo Jesús nuestro Señor. Palabra de Dios. Qué importante e interesante y fundamental es lo que San Pablo nos dice aquí a través de esta carta a los tesalonicenses. Que el mismo Dios de la paz nos haga santos. Y qué meta tan grande, tan anhelada para todos aquellos que hemos conocido de Cristo, de su salvación, de su amor, de su gracia, y en ese camino, pero que se ve a veces tan difícil, a veces hasta imposible de llegar. Sean santos. Que el Dios de la paz los haga santos. Camino a la santidad. Y cuántas luchas, cuántos altibajos en el camino, cuántas pruebas habremos de enfrentar, cuántas cosas habremos de superar en el camino a la santidad. Camino que muchas veces pareciera sin sentido, o que a veces pudiera ser que perdiéramos el rumbo o la visión. Y San Pablo aquí nos dice que es el mismo Dios el que lo va a hacer por nosotros, el que seamos conscientes, el que tengamos claro de que no son nuestros esfuerzos, nuestras capacidades, no es porque nosotros seamos buenos, no es porque nosotros lo hayamos elegido, sino es porque Él nos ha elegido. Y esa es una de las cosas que primeramente nosotros, hombres y mujeres de fe, debemos estar agradecidos, conscientes de que es el mismo Dios el que nos ha escogido. Él es el mismo el que nos ha llamado. Desde el Antiguo Testamento dice: por tu nombre te he llamado, yo te he escogido. Y es así como escuché yo hace tiempo, una de las formas de decir qué es la santidad.
Y decía este hermano sacerdote, ser santo es decirse apartado para Dios. Y es algo que nosotros, tú y yo, que me escuchas, nos preguntaremos, ¿realmente nos sentimos apartados para Dios? ¿Realmente sientes y sabes que tu vida, que todo tu persona, como dice aquí San Pablo, está apartada para Dios? ¿O solo es una parte de tu vida para Dios? Y no en toda tu persona, como lo dice San Pablo. Porque Él es el mismo que, como dice, que Él se digne guardarnos sin reproche en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Y no dice que durante un tiempo determinado, sino hasta la venida de Cristo Jesús. En esta espera de su venida, hasta que Él nos llame a su presencia. Aquí también lo podemos entender cómo nos habla del momento en que tuvimos la fortuna, la gracia de escuchar del amor de Dios. De ese momento en que, así como Jesucristo parte la historia en un antes y después de Él, partió tu propia historia y partió mi propia historia en un antes de conocerle y en un después de conocerle. Y cómo precisamente de ahí va el punto, de ahí va el tema, que es la lucha de todo cristiano, la lucha de mantenernos en la fila, la lucha que es una lucha si la vivimos en la fe, es una lucha ya ganada por Cristo. Es una lucha que Él ya ganó desde la cruz. Él en la cruz vence al demonio, al pecado, a la muerte, y resucita para darnos vida y vida en abundancia. Y entonces Él inaugura el reino de los cielos, inaugura eso, y donde nos dice, allá voy a prepararles un lugar donde yo estén conmigo. ¿Qué nos dice San Pablo en esto? Nos habla de tres cosas que son importantes de cuidar. Dice, para que el mismo Dios se digne guardar toda nuestra persona, toda su persona, su alma, su cuerpo y su espíritu. Y aquí sí me gustaría que compartiéramos un poco sobre esas dimensiones que nos dice San Pablo de nuestra persona, nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Desde lo más básico, desde lo esencial que es nuestro cuerpo, de donde, como nosotros lo entendamos, todo lo físico, lo que tocamos, como vemos, lo que sentimos, que es la materia. ¿Cómo está nuestro cuerpo? ¿Cómo estamos cuidando? ¿Qué hacemos nosotros para que no haya reproche en el cuidado de nuestra persona, de todo lo que somos? Que se entienda nuestras piernas, nuestros ojos, nuestra cara, en nuestro interior, nuestro intestino, todo eso. ¿Cómo lo alimentamos, nuestro cuerpo? ¿Cómo alimentamos a lo que es el templo del Espíritu Santo? Pero también se entiende que del cuerpo vienen, también como dice la Escritura, de ahí viene, del interior también vienen los malos deseos, vienen los impulsos, las pasiones, vienen los vicios, vienen todas aquellas manías, todos esos malos hábitos que quizás hayamos adquirido desde la niñez, todas esas costumbres a veces no tan buenas que tenemos. ¿Qué es nuestro cuerpo? ¿Qué tendríamos que cambiar en nuestro cuerpo? ¿Qué tendríamos que revisar de lo que
quizás no estemos haciendo del todo bien. Vicios, envidias, calumnias. ¿Qué hay en esa parte de nuestra persona? ¿Qué hay? Y si no hay nada que nos reproche, como dice San Pablo, si Dios está presente allí en nuestra forma de comer, en nuestra forma de vestir, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de comportarnos, en nuestra forma de mirar, lo que escuchamos, todo lo que tiene que ver con nuestro cuerpo. Pues si no hay nada que reprocharnos, gloria a Dios. Pero si hay algo que te reprocha, si hay algún vicio, si hay alguna cosa, esa es la lucha del cristiano, en el vencer el cuerpo, las apetencias, las pasiones, los instintos, todo aquello que nos arrastra muchas veces a pecar, que es desde ahí, desde el inicio. Sabemos que ese es de las luchas básicas que tenemos que hacer. Con esto nos quedamos. Después de un breve corte continuamos compartiendo con ustedes. Gracias por acompañarnos. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Sé parte de nosotros, sé amigo de Koinonía, donde tendremos convivencias, misas, oración ferviente. Y recuerda que gracias a ti evangelizamos día a día. Koinonía Radio Cultural, una opción diferente en la radio, hace posible la libre expresión a través de la cultura. El chile en nogada es un platillo que compite con la gastronomía de cualquier país por su historia y mezcla de ingredientes dulces dentro de un chile. Claro, su preparación es tan fina, la elaboración de los ingredientes es tan sutil que creo que si le vamos dando el trato adecuado, un seguimiento adecuado de un platillo tradicional a transformarlo a algo moderno, podemos elevar su nivel a niveles jamás vistos. Su historia se basa cuando Agustín de Iturbide regresa de Veracruz hacia México después de firmar el Tratado de Córdoba, que daba fin a la Guerra de Independencia de México. Y a su paso por Puebla, que fue el 28 de agosto de 1821, el 28 de agosto de 1821, las monjas agustinas lo agasajan con un platillo en su honor. Este platillo fue creado con ingredientes de la región del Valle de Puebla, como chile poblano, granada roja, nuez de Castilla, pera criolla, manzana panochera, durazno, pasa y almendras, entre otros. Pero desgraciadamente Puebla no es, se llama chile poblano, pero en Puebla se produce muy poco chile poblano. Sinaloa es el productor número 1 de chile poblano a nivel nacional. Queremos que cuando cortemos el chile, la fruta se vea y se sienta a la hora de morderlo. Para el chef Romero Rodríguez, sale más económico comprar todos los ingredientes para la elaboración del chile en nogada en el mercado, porque en el precio incrementa en 30%. Depende mucho de los establecimientos cuánto le van a ganar, ¿no? Porque le pueden ganar hasta el 300%, pero pueden abaratar mucho la marca. El restaurante de esta casa de estudios espera comercializar 500 chiles a un costo de entre 100 y 300 pesos durante el mes de agosto y septiembre. Con imágenes de Vicente Velázquez, reportero Fernando Mendoza. Koinonía Radio Cultural, alzando la voz para evangelizar. Koinonía Radio tiene nueva línea telefónica para estar en contacto contigo. 608-3652. 608-3652. Comunícate, comparte con nosotros tus intenciones para la celebración eucarística o para el Santo Rosario. 608-3652. Queremos estar en oración contigo. Koinonía Radio, nueva línea telefónica. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe.
Gracias, hermanos, amigos, todos que nos escuchan en nuestro programa Hombres de Fe. Hoy con el tema nuestra lucha como cristianos. Y les decía en el segmento pasado cómo San Pablo nos dice que el mismo Dios conserve toda nuestra persona, que el mismo Dios de la paz se digne guardarnos sin reproche en nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo hasta la venida de Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Y qué nos dice en este sentido el Catecismo de la Iglesia? Quiero leerles algo que nos dice en este sentido. En el numeral 362, 363, 364 y 365 hasta 67. ¿Qué nos habla respecto de esto? Dice: la persona humana creada a imagen de Dios es un ser a la vez corporal y espiritual. El relato bíblico expresa esta realidad con un lenguaje simbólico cuando afirma que Dios formó al hombre con el polvo del sueño e insufló en sus narices aliento de vida y resultó el hombre un ser viviente. Por tanto, el hombre en su totalidad es querido por Dios. O sea, no solamente una parte de nosotros, de nuestro ser, sino todo. A menudo el término alma designa en la Sagrada Escritura la vida humana, como lo dice Mateo 16:25 y Juan 15:13, o toda la persona humana, pero designa también lo que hay de más íntimo en el hombre y de más valor en él, aquello por lo que es particularmente imagen de Dios. Alma significa el principio espiritual en el hombre. El cuerpo del hombre participa de la dignidad de la imagen de Dios. Es cuerpo humano precisamente porque está animado por el alma espiritual, y es toda la persona humana la que está destinada a ser en el cuerpo de Cristo el templo del Espíritu, como lo dice la Sagrada Escritura en 1 Corintios 6, 19, 20 y 1 Corintios 15 del 44 y 45. Uno en cuerpo y alma, el hombre por su misma condición corporal reúne en sí los elementos del mundo material, de tal modo que por medio de él estos alcanzan su cima y elevan la voz para la libre alabanza del Creador. Por consiguiente, no es lícito al hombre despreciar la vida corporal, sino que por el contrario, tiene que considerar su cuerpo bueno y digno de honra, ya que ha sido creado por Dios y que ha de resucitar en el último día, como lo dice el libro del Génesis en el capítulo 14. La unidad del alma y del cuerpo es tan profunda que se debe considerar al alma como la forma del cuerpo. Es decir, gracias al alma espiritual, la materia que integra el cuerpo es un cuerpo humano y viviente. En el hombre, el espíritu y la materia no son dos naturalezas unidas, sino que su unión constituye una única naturaleza. La Iglesia enseña que cada alma espiritual es directamente creada por Dios, como lo dice Pablo VI en Enciclopedia Humani Generis en el 1950. No es producida por los padres y que es inmortal. No perece cuando se separa del cuerpo en la muerte y se unirá de nuevo al cuerpo en la resurrección final. A veces se acostumbra a distinguir entre alma y espíritu. Así, San Pablo ruega para que nuestro ser entero, el espíritu, el alma y el cuerpo, sea conservado sin mancha hasta la venida del Señor, como lo acabamos de compartir en el segmento anterior, en la primera
carta a los tesalonicenses en el capítulo 5 versículos 23. La iglesia enseña que esta distinción no introduce una dualidad en el alma. Espíritu significa que el hombre está ordenado desde su creación a su fin sobrenatural y que su alma es capaz de ser elevada gratuitamente a la comunión con Dios. Esto nos dice el catecismo de la iglesia respecto de esto. ¿Y cómo es que Dios nos llama en una forma íntegra, todo nuestro ser, toda nuestra persona, a que sea conservada sin mancha hasta la venida del Señor? Y es precisamente cuando nosotros tenemos conocimiento, conciencia, cuando nosotros nos acercamos, o Dios más bien nos llama, cuando vamos tomando conciencia de que muchas veces, aun siendo católicos, pero muchas veces separamos lo que es nuestra vida de fe de nuestra vida común. Y muchas veces nosotros somos guiados, cuando no conocemos de la fe, cuando no conocemos al Señor, somos guiados solamente por el cuerpo, por lo que nos pide el cuerpo o por lo que nos pide nuestro conocimiento, nuestros deseos. Y nos vamos llevando nuestra vida solamente motivados, movidos por nuestro conocimiento, por nuestras capacidades, por nuestra inteligencia, por lo que consideremos mejor para nosotros, sin tomar en cuenta el espíritu. Y vemos también lo que nos dice San Pablo: ni la carne puede agradar al espíritu, ni el espíritu puede agradar a la carne. ¿En qué sentido? En el sentido de que la carne siempre está la tendencia, la concupiscencia a lo malo, a los vicios, a satisfacciones carnales. Por eso aquí San Pablo nos dice: en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Una vez que nosotros conocemos del Señor, una vez que nosotros, hombres y mujeres de fe, tomamos conciencia de ello, es cuando el Espíritu Santo llega a nosotros, cuando la gracia de Dios se hace presente en nosotros, es cuando nos damos cuenta de que nuestra vida toda debe ser guiada por el Espíritu. Es la vida en el Espíritu en donde nosotros tomamos conciencia de la presencia de Dios. Es donde nosotros podemos decir: Dios está vivo, Dios me ama y estoy hecho a su imagen y semejanza, y mi vida, toda mi vida, todo lo que soy, todo lo que hago, todo lo que tengo, todos mis proyectos, todas aquellas cosas están en la perspectiva de lo que Dios quiere para mí. Nada de lo que yo haga, nada de lo que yo piense, nada de lo que yo sienta está ajeno a Dios. Y la lucha precisamente es eso, cuando nosotros vamos despertando o despertamos a esto, cuando ya no es solamente lo que yo quiera, sino es qué es lo que Dios quiere para mi vida, qué es lo que Dios quiere, qué es lo que es agradable para Dios. ¿Y qué es lo que no le agrada a Dios de mi vida? ¿Qué es algo que no está haciendo del todo bien en mi vida? Antes de conocer a Dios, el Espíritu, como les digo, no tenía parte en nuestras vidas. Eran solamente nuestros deseos. Era solamente lo que regía nuestras vidas. ¿Cuál lucha había en ese sentido? Pues no hay ninguna lucha. ¿Por qué? Porque pues estábamos acomodados a los criterios del mundo, a los criterios mundanos, a los criterios puramente humanos. No había vida de fe propiamente ahí, aunque hubiéramos dicho que tenemos fe o creíamos, pero viviendo según los criterios del mundo, ¿de qué forma se podría manifestar que somos o éramos hombres o mujeres de fe? Si eran nuestros puros criterios humanos, nuestras puras
costumbres adquiridas, de nuestros puros criterios puramente humanos o puramente del mundo. Es una vez que el Espíritu de Dios que tenemos desde nuestro bautismo, que empieza a tomar conciencia de nosotros, de esa realidad espiritual, es que entonces Dios entra a ser partícipe importante, fundamental de todo lo que somos y todo lo que hacemos. Y eso, y cuanto más y más se fortalezca nuestra vida de fe, más el hombre viejo va muriendo, como dice San Pablo, y va surgiendo el hombre nuevo, el hombre de fe, el hombre hecho a imagen y semejanza de Dios, el hombre que enfrenta esa lucha sabiendo que ya la tiene ganada porque Jesucristo la ganó. Con más de este tema, queridos hermanos, continuamos después de un breve corte. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Uno, 2, 3, 50. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Koinonia Radio, alzando la voz para evangelizar. 3.50 pesos al día. Para nosotros hacen la diferencia. 1, 2, 3, 50. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Koinonia presenta recetas para una vida mejor. Enfermedades del corazón. Haga una pasta de miel con canela. Unte pan y cómalo regularmente en el desayuno en lugar de mermelada o mantequilla. Reduce el colesterol en las arterias y previene ataques al corazón. También previene nuevos ataques en personas que ya tuvieron un primero. El uso regular de este producto mitiga la pérdida del aliento y fortalece los latidos del corazón. En Estados Unidos y Canadá, donde se utiliza esta pasta continuamente en casas de retiro, se ha descubierto que miel con canela revitaliza las arterias y venas de los pacientes ancianos y las limpia. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Koinonia presentó recetas para una vida mejor. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Desde el comienzo del tiempo el hombre ha estado fascinado por la abeja que puede producir sustancias que han sido usadas para propósitos médicos y alimenticios. La miel más pura es la natural, a la que no se le quita el polen ni la jalea real que contiene, pues como regla los gérmenes no crecen en la miel pura. Miel silvestre, 100% natural. De venta en Koinonia Radio. Pide informes al 622-8962. Para uso gastronómico, terapéutico, energético, cicatrizante, resfríos, tos, dolores intensos de garganta, etc. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Pídela y comprueba sus beneficios. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Gracias queridos hermanos por acompañarnos en este su programa Hombres de Fe a través de Koinonia Radio en el 800 AM o a través de .tjcatólico.com. Hoy con el tema Nuestra lucha como cristianos. Una lucha que, como les decía, Jesucristo ya ganó para nosotros en la cruz. Jesucristo venció al demonio, al mundo, al pecado, la muerte. Y con Él somos más que vencedores. Es una lucha que debemos ser conscientes todos y que enfrentamos todos los días. Todos los días cuando tomamos decisiones, todos los días cuando, desde que nos levantamos, tomamos decisiones, qué hacemos, cómo lo hacemos, por qué lo hacemos, para qué lo hacemos.
Y es una lucha que se entabla entre nuestros deseos y entre lo que es el espíritu. Eso que hay dentro de nosotros, eso que dice San Pablo mismo: no hago el bien que quiero, sino es el mal que siempre se me presenta. Entre lo mucho que queremos y lo poco que podemos. Esa lucha que como cristianos estamos llamados a dar. Esa lucha que nos dice la Escritura para hacer luz, para ser sal de la tierra. Ya hay mucha oscuridad en el mundo, hermanos. Y así nos dice San Pablo: ustedes no son de las tinieblas, ustedes son de la luz. Hijos e hijas de la luz. ¿Qué vamos a hacer? La Sagrada Escritura nos dice que debemos someter tanto nuestro cuerpo como nuestra alma a la dirección del Espíritu Santo. En 2 de Corintios 10, del 4 al 5. En ella también nos dice que la carne son las obras del alma o del cuerpo juntos o separados, cuando estas obras se oponen al Espíritu. Gálatas 5 del 16 al 21. Cuerpo no es lo mismo que carne, puesto que el odio, la idolatría, etcétera, etcétera, no están en nuestro cuerpo, pero sí están en nuestra carne. Carne entendido en la vida del Espíritu son las obras que realizamos nosotros sin tomar en cuenta lo que nos dicta el Espíritu. Cuando nosotros tomamos decisiones sin tomar en cuenta al Espíritu, sin tomar en cuenta, antes de hacerlo pensar: esto que voy a hacer es agradable a Dios, esto que estoy diciendo es agradable a Dios. Sin embargo, si nosotros nos dejamos conducir por el Espíritu Santo y ya no más obedecemos a la vida, a la vieja naturaleza que hay en nosotros, podemos realmente obedecer la ley de Dios. Es ahí cuando toma sentido, ya no como un mero mandato, sino ahí se cumple lo que decía el profeta cuando dice: haré que caminen según mis mandatos, haré que cumplan, no solo que observen, sino que cumplan los mandamientos. Ya no como una ley escrita así, sino como un compromiso de vida personal, porque sabemos que están hechas para nuestro bien, que no son un mandato, que no son algo que nos obliga, sino es algo que nos da vida. Entonces podremos vivir de acuerdo con el Espíritu y nos conducirá de una manera de cómo agradar a Dios. Al dejarnos nosotros conducir por el Espíritu, ¿qué produce en nosotros? Dice la carta a los Gálatas que es bien fácil ver lo que viene de la carne y también es fácil ver lo que viene del Espíritu. La carta a los Gálatas nos dice en el capítulo 6 que es bien fácil ver lo que viene de la carne, entendida lo que es la carne. Y esta parte de la Escritura es como debería ser como nuestro termómetro, balanza, o como lo quieras ver, pero aquí está bien claro. Y San Pablo nos dice a través de los Gálatas, en el versículo 16 del capítulo 5, por eso les digo, caminen según el Espíritu y así no realizarán los deseos de la carne. De hecho, esta es la lucha, pues. Esta es la lucha del cristiano. Luz, obscuridad, mal, bien, bueno, malo. Pues dice, versículo 17, pues los deseos de la carne se oponen al Espíritu y los deseos del Espíritu se oponen a la carne. Los dos se contraponen, de suerte que ustedes no pueden obrar como quisieran. Pero dejarse guiar por el Espíritu no significa someterse a la ley. 19 dice, es fácil
reconocer lo que proviene de la carne. Libertad sexual, impurezas y desvergüenzas, culto de los ídolos y magia, odios, ira y violencias, celos, furores, ambiciones, divisiones, sectarismo y envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Les he dicho y se lo repito, los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Palabra de Dios. Dice San Pablo, es fácil verlo. Y es totalmente cierto, hermanos. ¿No es así? Lo podemos ver. Cuando miramos a una persona que se deja ganar por la ira, que le gana algún vicio, alcoholismo, drogadicción, tantas cosas, es fácil verlo. ¿A qué lo lleva? A perderse. ¿A qué lo lleva? A que haya odios, a generar odios, ira, a que haya violencias, a que haya celos, a que haya no libertad sexual, sino libertinaje. Hoy vemos desafortunada y desgraciadamente cómo cada vez más y más infidelidades, cada vez más y más divorcios, cada vez más vemos cómo la violencia está en nuestro país. Vemos cómo hoy suceden tantas cosas atroces, cómo la muerte pareciera ser que ya pierde valor. Es de verdad triste ver cómo la carne o cómo el odio y cómo la violencia, cómo tantas cosas están perdiéndonos. Es triste, hermanos, ver cómo incluso hasta nosotros nos volvemos insensibles al ver tantas cosas tan tristes, tan desagradables y que pasan tanto. ¿Cómo tú y yo, que hemos sido por gracia de Dios privilegiados para conocer del amor maravilloso de Dios, cómo estamos llamados verdaderamente a hacer la diferencia, a ser verdaderamente hombres de fe, que seamos una lucecita, si quieres tú pequeña, pero que pueda iluminar a toda esa oscuridad, a todo eso que está dañando, lastimando tanto a nuestras familias. Hoy vemos con dolor cómo tanta gente, tantas familias están sufriendo las tragedias de las pérdidas de seres queridos. Hoy vemos cómo tristemente tantos huérfanos, tantas familias disfuncionales, tantas familias separadas, cómo el egoísmo gana, cómo cuando no está el Señor vence el odio, vence los celos, gana la lujuria, gana la avaricia, le gana al hombre, esa naturaleza pecaminosa le gana. Cómo es importantísimo, como nos dice San Pablo, dejarnos conducir por el Espíritu Santo. Qué importante será para nuestras vidas, para nuestras familias, para nuestros hijos, los que los tenemos, para todos los que nos rodean, que no vivamos según nuestra vieja naturaleza, como dice la Escritura. Que ya no sea esa vieja naturaleza, que sea la vida nueva, la vida que Jesucristo ganó para ti y para mí, la vida de la gracia, la vida del amor, la vida de la fe, la vida de la esperanza, la vida de la alegría, la vida de la sana convivencia, la vida del diálogo, la vida del compartir edificante, la vida de la unidad en la familia, la vida de la unidad en la iglesia, la vida de la fe, la vida del amor, la vida en donde se pueda reestructurar y se pueda corregir y se pueda reavivar el fuego del amor de un esposo por su esposa, de un padre por sus hijos, de un hijo por sus padres. La vida del amor, la vida de Dios. ¿Y qué es lo que Él quiere para todos nosotros? Él quiere que nosotros
le demos ese valor que tiene su sacrificio en la cruz, hermanos. Con más de esto, continuamos en el próximo segmento después de un breve corte. Gracias por escuchar, queridos hermanos. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Sé un amigo Koinonía desde casa. Necesitamos de tu colaboración. Paso 1. Consigue tu alcancía. Paso 2. Ponla en un lugar especial en casa. Puede ser cerca de tu altar para no olvidar que tu ayuda es por la evangelización a través de los medios de comunicación. Paso 3. Deposita diariamente 3 pesos 50 centavos. Paso 4. Una vez cumplido el mes, llámanos 622-8962. Nosotros nos encargamos del resto. Sé un amigo Koinonía desde casa. Koinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. Muy queridos amigos de Koinonía Radio, quiero agradecerles de corazón la generosidad con que colaboran en los desayunos en favor de Koinonía Radio. Es muy importante la colaboración de ustedes. Se trata de poder continuar con este trabajo tan importante de la difusión del Evangelio a través de la radio, y esto naturalmente es un medio muy costoso. Les agradecemos esta respuesta que ustedes tienen, su generosidad, porque es una ayuda muy importante para poder continuar nosotros en Koinonía Radio con esta difusión del Evangelio. Mil gracias y que Dios les bendiga. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Gracias por continuar con nosotros, hermanos. Y aquellos que están sintonizando en este momento el 800 AM, Koinonía Radio, bienvenidos, hermanos, hoy a nuestro programa Hombres de Fe, con el tema Nuestra lucha como cristianos. Nuestra lucha que ya estaba ganada en Cristo Jesús nuestro Señor. En el segmento pasado veíamos cómo San Pablo nos dice en el capítulo 5, versículos del 16 al adelante, cómo nos pide San Pablo caminar. Caminen según el Espíritu, dice, y así no realizaremos los deseos de la carne. Y veíamos cómo qué produce la vida en la carne, ¿no? De envidia, celos, furores, etcétera, etcétera, lo que todos podemos ver o lo que en algún momento de nuestra vida hemos vivido incluso. Y decía cómo tantas veces pues lo podemos palpar hoy en nuestro país, cómo gana la violencia, cómo la desintegración de las familias y tantas cosas, y cómo Dios nos llama a hacer luz, Dios nos llama a iluminar lo que está en la oscuridad. Dios nos llama a nosotros a edificar, aunque veamos que los demás destruyen. Dios nos llama a ser hombres verdaderamente de fe, que actuemos en el mundo, pero que ya no somos del mundo. ¿Qué nos dice el mismo San Pablo en este capítulo 5, versículos del 22 en adelante, a lo que estamos llamados a vivir? Una vida en el Espíritu, dice: en cambio, el fruto del Espíritu es caridad, alegría, paz, comprensión de los demás, generosidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio de sí mismo. Estas son cosas que no condena ninguna ley. Los que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado la carne con sus impulsos y deseos. Si ahora vivimos según el Espíritu, dejémonos guiar por el Espíritu y depongamos toda vanagloria,
Dejemos de querer ser más que los demás y de ser celosos. Palabra de Dios. Caramba. Me gustaría que pudiéramos nosotros, tú que me escuchas y yo, cuando tomamos decisiones, ¿qué me guía? Podemos ver, en mi vida hay caridad, tengo caridad por los demás, hay alegría, tengo paz, tengo comprensión de los demás, o soy intolerante. ¿Tengo generosidad? ¿Hay generosidad en mi vida? ¿Bondad? ¿Hay fidelidad? Si soy casado o soltero, no sé. Es fácil, dice, ver lo que viene de la carne, pero también aquí podemos ver cuáles son los frutos del Espíritu. Frutos que todo el hombre de fe anhela, o deberíamos anhelar, y deberíamos de ir tras eso, todos los objetivos que vayan a ser producto de esta vida en el Espíritu, que haya alegría, que haya paz, que haya comprensión, y crucificar, como dice San Pablo, en Cristo, crucificar la carne con todos sus impulsos y deseos. Como toda lucha, debemos de tener armas y armadura, como nos dice también San Pablo. ¿Cómo vamos a enfrentar esta lucha? Esta lucha no es con nuestras fuerzas, obviamente, sí es una lucha en el Espíritu. Es una lucha que, como decía, ya la ganó Cristo, la ganó Jesús en la cruz. Pero ¿cómo vamos a ser fuertes? Como dice el mismo San Pablo, sean hombres, sean fuertes, fuertes en la fe, fuertes en la esperanza, fuertes en la alegría, fuertes en esta batalla que no es con nuestras fuerzas, sino con la fuerza y la gracia de Jesús. ¿Cómo? El mismo San Pablo, en la carta a los Efesios, en el capítulo 6, versículo 10 en adelante, nos dice el cómo vamos a vencer en esta lucha, el cómo vamos a ganar esta lucha, el cómo debemos enfrentarla con la confianza y certeza de que caminando con Cristo la tenemos ganada. Dice así: háganse fuertes. Por lo demás, dice, fortalezcanse en el Señor con su energía y su fuerza. No es nuestras fuerzas, aquí lo dice, es en el Señor. Lleven con ustedes todas las armas de Dios para que puedan resistir las maniobras del diablo. Lleven con ustedes todas las armas de Dios para que puedan resistir las maniobras del diablo. Todas. No solo una, no solo dos, no, todas. ¿Y cuáles son estas armas a las que se refiere San Pablo? Porque dice, no nos estamos enfrentando a fuerzas humanas, sino a los poderes y autoridades que dirigen este mundo y sus fuerzas oscuras, los espíritus y fuerzas malas del mundo de arriba. Por eso, versículo 13, capítulo 6 de Efesios dice, pónganse la armadura de Dios, para que en el día malo puedan resistir y mantenerse en la fila, valiéndose de todas sus armas. Otra vez, no una, no dos, todas las armas. ¿Y cuáles son estas? Primero, tomen la verdad como cinturón. ¿Qué nos dice la Escritura? La verdad los hará libres. Obvio que la tentación a mentir, a ocultar, está ahí. Y que es difícil, la verdad. Pero la verdad nos hará libres.
un cinturón, como un cinturón, la verdad, y la justicia como coraza. Tengan el buen calzado, estando listos para propagar el evangelio de la paz. Y nadie puede dar lo que no tiene. Si yo no estoy en paz, ¿cómo podría transmitir paz? De lo que está lleno en mi corazón hablará mi boca. Si en mi interior hay conflicto, hay lucha, hay envidia, hay egoísmo, hay furia, de eso va a salir. Pero dice, propaguemos el evangelio de la paz y tengan siempre presente en la mano el escudo de la fe. Por delante debe de ir mi fe, manifestada en mi forma de ser y hacer. Mi fe. ¿Mi fe en quién? Mi fe en Cristo. Mi fe en el Señor. Mi fe en el Salvador. Mi fe en aquel yo reconozco como el único Salvador, el único Señor, el único a quien yo quiero servir, amar, al único, a Jesucristo el Señor. Y dice, y así podrán atajar las flechas incendiarias del demonio. Y por último, usen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, o sea, la palabra de Dios. Esas son las armas, todas. La palabra de Dios, la fe, la verdad, la justicia, y listos para propagar el evangelio de la paz. Listos para anunciar al Señor de señores y Rey de reyes, listos para denunciar donde no está, listos para hacer luz, listos para hacer sal, listos, dispuestos para anunciar a Jesucristo como el Señor de la paz, el Señor del amor, el Señor y único Salvador. Yo me animo y te animo, hermano, hermana que me escuchas. Yo te animo y me animo a que luchemos juntos, que seamos hombres y mujeres fieles a la palabra de Dios, hombres y mujeres listos, puestos y dispuestos a dar testimonio de nuestra fe. Sabemos que somos débiles, sabemos que el espíritu es animoso y la carne es débil, sí, pero sabemos que cuanto más nos acerquemos a Jesús el Señor, cuanto más nuestra vida esté cerca del Señor, cuanto más Él estará con nosotros y nos llevará a la victoria. Que así sea, queridos hermanos, que así sea para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo y también para beneficio y bien de todos los que nos rodean. Que ese mismo Dios, ese mismo Señor y Salvador te bendiga tu vida, bendiga a tus seres queridos y nos bendiga a todos. Gracias por escucharme en este programa, Hombres de Fe. Nos escuchamos en otro próximo programa. Que Dios nuestro Señor derrame abundantes bendiciones sobre tu vida. Que te dé las fuerzas para vencer cualquier prueba que tengas, que estés pasando si lo estás haciendo, y que sea su gracia y su amor los que te sostengan. Gracias, hasta la próxima. Para ser hombre de fe, hay que ser decidido y valiente para que el día de mañana nuestras generaciones, al recordarnos, sepan que sí se puede ser un varón de Dios. Y si hasta ahora no has tomado las medidas necesarias para formarte como verdadero hombre, hay que empezar a hacerlo hoy. Te esperamos en nuestro siguiente programa, aquí en Koinonia Radio, por www.comunidadkoinonia.com.